Muy buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a ver las primeras corrientes filosóficas. Como primer tema, y adentrándonos en este tema de la filosofía, encontramos que filosofía es una palabra griega compuesta por la palabra philos, que significa amor o amante, y la palabra sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, filosofía es el amante de la sabiduría, o el amor a la sabiduría. La filosofía busca las explicaciones últimas de la realidad, es decir, el fundamento último de todo, de manera que nos permita entender. Muy buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a ver el tema de las primeras corrientes filosóficas, y lo primero que quiero adentrarme con ustedes es en la definición de la palabra filosofía. Encontramos que es una palabra griega compuesta por la palabra philos, que significa amor o amante, y la palabra sofía, que significa sabiduría. Por lo tanto, filosofía es el amor por la sabiduría o el amante de la sabiduría, aquel que busca amar, encontrarse a la sabiduría. La filosofía busca las explicaciones últimas de la realidad, es decir, el fundamento último de todo, de manera que nos permita entender absolutamente todo lo que existe. Esta filosofía griega temprana consiste mucho más en especulaciones que en estudios propiamente dichos, ¿verdad? Especulaciones acerca de la realidad. Muy bien. Esto es lo que realizan estos filósofos llamados presocráticos, término con el que se les denomina a los pensadores anteriores a Sócrates, y que son los que establecen las bases que más tarde construirán su sofisticada visión del mundo. Son los llamados también cosmólogos, porque veían al mundo como un cosmos, es decir, como un todo completo y ordenado. Los presocráticos buscan el arjé, es decir, el elemento principal, aquello que daba razón y explicación de todo. Algunos de ellos pensaban que este compuesto estaba en un solo elemento. Estos eran llamados filósofos monistas. Y por otro lado, estaban los filósofos pluralistas, que afirmaban que la realidad no podía estar solo en un solo elemento, sino en varios elementos. El primero de estos filósofos encontramos a Tales de Mileto, que postulaba un cosmos racional en el que todo sucede de forma ordenada y predecible. Para él, el arjé debía de encontrarse en el agua, ya que el agua era el principio fundamental de todo. Del agua surgía vida y hacía un sinfín de vida y de microorganismos que surgían de la humedad o del agua. Entonces él decía, el agua tiene que ser el principio fundamental de todo, ese arjé, aquello que explica el inicio de todo. Anaximandro, por su parte, afirmó que el arjé no debía ser algo tan específico, ¿verdad? Por eso él lo identificó con el principio fundamental, con aquello que es infinito, llamado en griego el apeiron. Anaxímenes regresó algo más cercano a la idea de Tales. ¿Sí? Sugirió que el principio fundamental o el arjé era el aire. Pitágoras, rechazando todo lo anterior y apoyándose en las matemáticas y en los números, trató de explicar el cosmos y vio que como los números se imponían
en orden e imponían un orden, el principio fundamental debían ser números, aquello que explicaba el orden de todas las cosas a través de los números. Heráclito, por su parte, afirmó que la realidad se caracterizaba por el cambio. Su frase era: todo fluye, nada permanece. Por lo tanto, aquello que explicaba el principio de todo era un constante cambio. Cambio de cosas, cambio de situaciones, cambio de eras. El principio fundamental es el cambio mismo. Por eso es todo fluye y nada permanece. Parménides, por su parte, afirmaba que lo que existe es el ser en sí mismo, ¿sí? Esto es lo que ocupa todos los espacios en el universo, el ser en sí mismo. Puede ser cualquier cosa que tenga ser, que sea en sí mismo, aquello que sea propiamente, ¿verdad? Ocupa un espacio en el universo, y ese es el principio fundamental, el ser en sí mismo para Parménides. Por su parte, Anaxágoras, reflexionando y viendo la naturaleza, viendo que de la semilla surgía vida y había una vida extraordinaria, afirmaba que el principio de todo debían ser también semillas o gérmenes, que así como surge de un árbol, de cierta semilla, un árbol, en el universo también debía ser, el principio fundamental debía ser algo, aquella semilla o germen, ¿verdad?, que eran los principios fundamentales y que daban la explicación del todo. Demócrito, por su parte, decía que si la realidad se compone de átomos y vacíos, estos debían ser el principio fundamental de todo, aquello que abarcara todo el universo y que le diera explicación a todo. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado encontramos pequeño excursus de la filosofía prehispánica. Para esta filosofía o pensamiento, la naturaleza es el maestro perfecto. Esta afirmaba que la naturaleza, primero, es sagrada. Segundo, posee un espíritu propio, por lo que todo era sagrado: la tierra, los animales, los árboles, las personas, todo era sagrado. Para estas personas, sobre todo indígenas, al matar a un animal, por ejemplo, ellos le pedían permiso al espíritu de aquel animal al que iban a matar para poderlo matar, y después permiso para poderlo comer. De esa manera, esa relación con aquello sagrado, ¿verdad?, porque la naturaleza era sagrada y poseían espíritu propio. Este pensamiento, por lo tanto, afirma, por un lado, lo sagrado de la naturaleza, y por otro, la fusión del poder sobrenatural con el mundo natural. Una idea muy clara de esto lo tenemos en la película Avatar, donde explican bastante bien esta relación que se da entre la naturaleza y lo demás, los hombres o las personas o los que viven ahí, y esa conexión tan íntima y tan profunda que se da en esa relación. Es esa la filosofía propia de esa película, ¿verdad? Explicar esta relación tan íntima, tan sagrada que existe entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el animal, y todo lo que se puede llegar a hacer con esa profundidad y con eso sagrado, ¿verdad? Por eso había que respetar. Entonces, les encargo
por favor que vean esta película. Creo que les va a dar una idea muy clara de lo que la filosofía prehispánica afirma. Mi parte es todo. Nos vemos en clase el día de mañana.